podemos ir entrando en nombres propios. Por supuesto, pues tú vas marcando en quién quiere que nos detengamos y demás, pero si quieres, para abrir fuego, te pongo un nombre sobre la mesa, que es Suso. Suso es el jugador pues que en condiciones normales no estaría en el Cádiz, si no fuese de Cádiz, en el sentido de que es un jugador que se ha bajado muchísimo la ficha para poder venir al club, ha hecho un esfuerzo muy grande para venirse al Cádiz en plenitud de condiciones, una cosa que se agradece, además palmando mucha pasta porque tenía una oferta para irse a jugar pues por los petrodólares y se ha quedado aquí. Es el abanderado, el jugador que desde el club pues se ha buscado desde el principio, con esa presentación, proyectando su imagen en las puertas de tierra o su camiseta y demás. Se ha buscado pues la ilusión del aficionado en su incorporación. Nos quedamos un poco a medias con su lesión y demás, no lo hemos visto mucho en la pretemporada. Pero bueno, yo creo que el debut de ayer fue ilusionante porque, a pesar de que la gasolina le duró lo que le duró una parte nada más, porque pues todavía este sí que está de pretemporada, es decir, acumula muy pocos minutos. Es verdad que es un tío que tú le ves tocar la pelota y te sientes afortunado de que esté con tu equipo y no con los otros. Obviamente no va a ganar el partido solo, porque él necesita pues gente que lo respalde y una defensa que le permita a él pues desentenderse de muchas situaciones defensivas, pero está claro que tú le ves con la pelota y yo, mi opinión personal es que juega otra cosa totalmente diferente y tiene un lenguaje que quizás el único que lo entiende es Ontiveros, ¿no? Que es otro gran jugador con un toque de balón. Pero bueno, yo creo que en líneas generales el debut de ayer fue ilusionante de Suso. No sé cómo lo viste tú. Sí, si te acuerdas, nosotros estábamos un poco elucubrando sobre la posibilidad, cuando todavía no se había confirmado la llegada de Suso al Cádiz, sobre la posibilidad de conjugar el fútbol de Ontiveros y el de Suso, ¿no? Y en este caso hemos visto cómo se han asociado bien, cómo se han buscado. Es verdad que también ahí hay que intentar equilibrar los egos entre los dos. Yo creo que es importante que Suso y Ontiveros tengan muy buena relación tanto dentro como fuera del rectángulo de juego. Son futbolistas diferenciales y además futbolistas en los que el equipo puede descansar, sobre todo cuando a partir de la séptima, octava, novena jornada los partidos empiecen a ser más densos, los rivales ya se conozcan más, ya haya más información. Y es verdad que ahora se ven en momentos de marcajes un poquito más laxos, hay más espacios, se puede tocar, se puede regatear. Luego vamos a ver conforme van pasando las jornadas que los partidos se van haciendo más cerrados, que las oportunidades y los tiros a puerta son menos, que pisas menos 3/4 del rival. Entonces sí que es verdad que eso tiene un factor totalmente dinamizador del juego, del balón. Tendrá que entenderse con el resto de los compañeros, tendrán el resto de los compañeros que saber dónde tienen que intentar cubrirle o atacarle. Me gustó mucho también el entendimiento que tuvo con Iza, como futbolista también veterano y de la tierra, por cierto, muy bien en el centro del único gol del Cádiz. Y bueno, pues yo creo que era un poco esa la versión de Suso que esperábamos, incluso bajo mi punto de vista, un poco hasta mejor a nivel físico de lo que podíamos esperar, sobre todo por el tema de la lesión. Hay que recordar que Suso acabó el año pasado, la temporada con el Sevilla, a un nivel físico muy bueno y es un hombre que todavía pues tiene edad suficiente como para estar al 100%. Es siempre importante el tener un futbolista al que saber que le puedes pasar al balón y que puede pasar algo. Interesante también cuando Suso caía a banda derecha un poquito para complementarse con Ontiveros, también Ontiveros se metía por dentro, también De la Rosa supo interpretar todo eso. Y bueno, pues yo creo que cosas interesantes, ilusionantes, sobre todo después de llevarnos la decepción que yo creo que nos hemos llevado todos los cadistas con la salida de Cris Ramos, ¿no? Que era el delantero referente. Para mí el año pasado, si no fuera por Cris Ramos y por Ontiveros, el Cádiz podía estar en Primera Federación perfectamente este año. Y bueno, pues son detalles de calidad. Es verdad que hay calidad en otra plantilla, pero quizás es más determinante de la segunda división es Suso, que si ya se mezcla con Ontiveros, que así lo fue, yo creo que de los 5 o 6 más diferenciales el año pasado, pues igual ahí podemos tener ese fútbol, esa calidad que al final te va a hacer falta para resolver los partidos. Pues sí, está claro que es un jugador que
pues que eso, que no hay que descubrirlo ahora y que si viene con ese hambre competitiva y con esas ganas, hay que ver bien cómo se adapta al juego de Gaizka, un sistema bastante particular, un sistema que bueno, pues tiene claro algunos conceptos, que hay jugadores que no se lo toman del todo bien. Y bueno, pues obviamente Suso es una garantía de creación de juego, que es probablemente lo que más le ha costado al Cádiz en estos últimos años, de lo que más ha adolecido. Y si viene con la intensidad que se le vio ayer y con las ganas, yo creo que puede aportar bastante. Morben00 acaba de renovar su suscripción, nuestro querido Morben, 17 meses. Muchísimas gracias. Gracias a todos de corazón. Otro que debutaba ayer como cadista fue Álvaro García Pascual, un jugador cuyo fichaje pues vino envuelto en una polémica, creo que más tuitera también que otra cosa, que muchas veces pues Totalmente. Los que consumimos Twitter y demás, pues muchas veces le damos una magnitud a las redes sociales que realmente pues no la tienen. Y está claro que el fichaje de Álvaro pues levantó bastante polvareda. Hubo algunos, entre los que me incluyo, que a mí me cayó incluso bien, ¿sabes? Vi que le dieron tantos palos que hubo un momento que me dio hasta pena. Creo que también parte de la culpa de los palos la tuvo el club, que no supo gestionar bien su fichaje, un fichaje que se podría haber anunciado mucho antes. La primera entrevista que se hace al jugador, pues se les pone ahí el tío, en serio, un tío que, como decimos siempre, pues no, hay personas que son más elocuentes que otras, y al final esto no va con ser simpático, no, esto va con marcar goles y con ser buen futbolista, ¿no? Y a él pues quizás intentaron para suavizar, pues que dar una entrevista que la cosa no salió muy bien, pero bueno, Álvaro García Pascual es un delantero por características que encaja mucho en el esquema de Gaizka, como ya hablamos desde la pretemporada, un tío alto, fuerte, o más que alto, fuerte y bien, jugando bien de cabeza, un delantero a la vieja usanza, que está en el sitio que tiene que estar, que fija bien a los centrales, que es lo que le gusta a Gaizka. Y ayer pues no pudo debutar mejor, se marcó un Guiza, marcando un gol pues al poco de estar, tiró un tiro al palo, estuvo bastante participativo, las ganó casi todas por alto, y bueno, creo que el debut fue el soñado por un delantero, gol de la victoria, y una actuación que el público pues recompensó con una gran ovación. No sé cómo viste tú el debut. Sí, te confirmo lo que dices, el tema de redes sociales, de Twitter y todo eso, que yo, como tú sabes, no lo consumo, y desde fuera pues parecía totalmente comprensible, ¿no? Primero, el interés del Cádiz en fichar a un futbolista que tenía una parte experimental, por aquello de que tiene una formación extraña, que ha estado jugando en Estados Unidos, que no es un sitio donde tenga mucha tradición de fútbol, pero luego es un hombre que se le ve en condiciones que si acaba teniendo el 60-70% de lo que se le intuye, es un hombre que puede ser muy positivo. También la llegada de Caparrós, el golazo que marcó, porque no hay que olvidar que es un golazo de cabeza el que marcó, con el Sevilla para mantenerlo en la primera división, pues es normal que haya ese tira y afloja, y hombre, te está ofreciendo el equipo que te fichó para volver a España, el equipo que te fichó para su filial C, te está ofreciendo seguir, es normal que haya ese tiro y afloja. Seguramente a nivel futbolístico le vaya a venir mucho mejor a García Pascual el quedarse en el Cádiz, porque aquí puede ser protagonista conforme vaya creciendo, y se le vieron cosas muy interesantes, muchísima velocidad a la hora de rematar, un remate de cabeza muy certero, hacía tiempo que no veía un rematador de cabeza con tanta claridad, y bueno, cómo se mueve, cómo se asocia, cómo se pelea con los centrales, busca espacios. Ya me llamó la atención en los vídeos que se veían de los partidos que jugaba en Estados Unidos, la capacidad que tiene de jugar con el tacón. Ese gesto técnico él lo suele utilizar bastante. También, obviamente, a nivel físico, tener un delantero de más de 1,90 m y con la envergadura que tiene, eso condiciona sí o sí a los dos centrales, y les va a dejar más espacio para un Suso, para un De La Rosa, para un Brian Ocampos, para toda la calidad que pueda venir por detrás. Y hombre, para mí me pareció un fichaje bastante ilusionante. Es un hombre que tiene que ir creciendo, que creo que tiene bastante personalidad,
y bueno, puede ser interesante, sobre todo teniendo en cuenta los acompañantes que tienen, ¿no? Estábamos hablando anteriormente de esta dupla que forman de tres cuartos hacia adelante, tanto Ontiveros como Suso. Yo suelo decir que para mí los equipos lo hacen los centrocampistas en la sala de máquinas, pero es verdad que hay veces que se puede crear fútbol desde otras partes del campo, y en este caso hemos visto cómo la transición en el centro del campo, si pasaba por las piernas de Suso y de Ontiveros, era bastante buena y efectiva, y por otro lado también había un servicio, un alimento de balones al área para que García Pascual buscase el remate. Y creo que remató hasta 4 veces a la portería, le pudieron hacer un penalti, estuvo muy activo. Para mí notable el desempeño del delantero del Cádiz, rozando el sobresaliente. Es verdad lo del tema que comentas del juego de tacón y demás, y eso lo tiene porque es un jugador que juega mucho de espaldas. Es decir, tú al jugar tanto de espaldas como juega él, pues buscando eso, pues fijar a los centrales, bajar la pelota y demás, pues utiliza mucho el juego de tacón, y además es un jugador que está claro que a mí lo que me comentaron en su día y demás, entre la cantera del Sevilla, es que era un jugador que es inteligente, que es bastante listo a nivel de rigor futbolístico y demás, que lógicamente, bueno, pues ha jugado un partido nada más. Es decir, que esto es lo típico, que hoy es muy bueno para todo el mundo, y el viernes contra el Leganés falla una portería vacía y los expulsan, y ya es el mayor cabrón de la historia y tiene que ir al Sevilla. Pero bueno, se le han visto cosas durante toda la pretemporada. Además, ya digo, ya no hablo, que es lo que he hablado durante esta pretemporada, no hablo del jugador en sí, sino de forma conceptual, que es el delantero, que si tú a Gaizka le pones un molde y le dices ¿cómo quieres a un delantero?, probablemente te diga así. O sea, ya después, cómo el acierto que tenga, cómo lo haga y demás, eso ya pues será harina de otro costal, y ya lo iremos viendo durante toda la temporada. Pero en cuanto a conceptos, pues creo que encaja perfectamente. Como vamos intercalando cosas negativas y positivas, por así decirlo. Negativo en este caso, hoy todo el mundo hablaba de Ortuño. Ortuño es un jugador llamado a ser titular, en teoría, a ser el líder del centro del campo junto con Diakité, de este centro del campo del Cádiz, para ser el jugador pues titular indiscutible en esa segunda altura, en esa segunda posición. Y bueno, ya fuimos viendo durante la pretemporada que en los partidos amistosos Gaizka lo corregía continuamente, y es un jugador que todo lo que he dicho conceptualmente de Álvaro, en este caso, pues Ortuño es radicalmente opuesto al juego que le gusta Gaizka, porque a Ortuño le gusta mucho también aprovechar un poco la anarquía en determinados momentos, pierde la posición para incorporarse al ataque, para caer un poco a banda, y a Gaizka le gusta pues jugadores que sean posicionalmente más rígidos, y se está viendo con el arranque de la temporada, con el trofeo donde fue suplente, que ya a todos nos llamó la atención, y ayer fue más llamativo, creo yo, no jugó ningún minuto y lo adelantó en la rotación, lo adelantó Alex, un Alex que ha jugado solo, mejor dicho, ha entrenado solo 2 entrenamientos esta pasada semana, al ritmo de sus compañeros, que no tiene prácticamente carga de minutos, porque creo que nada más que jugó un partido amistoso y ya se lesionó. Y bueno, pues las cosas del fútbol, un jugador que estaba llamado a ser titular indiscutible en este equipo, y otro de los fichajes que se hizo con mucha antelación, y que sobre el papel pues todos estuvimos de acuerdo con que era una muy buena incorporación, pues parece que al menos al principio le va a costar tener protagonismo con este Cádiz. Sí, no destacó en pretemporada. Es verdad que esa figura del centrocampista un poquito más dinámico, un poquito más llegador, pues bueno, esa figura ahora mismo la está cubriendo Diarra, del que hablaremos también, que es un hombre que es bastante completo
y que bueno, que yo creo que puede aportar cosas. Seguramente si el Cádiz no hubiese fichado a Diarra, hubiera sido un partido claro para él. Pero es verdad que todos, cuando lleguemos a un sitio nuevo, nos tenemos que adaptar a qué es lo que se te pide, a qué es lo que quiere tu jefe, a qué juegan el resto de los compañeros. Y es verdad que el caso de Ortuño parece que no está adaptándose con la velocidad que debería, pero es verdad que hay muchísima liga por delante para que esos conceptos se vayan corrigiendo. Yo estoy seguro que con el paso de la jornada y conforme vaya participando, pues todo eso se va a pulir. No sé si va a ser el líder del centro del campo del Cádiz, pero hombre, viendo lo que hizo el año pasado, las cualidades que tiene, todo hace indicar que tiene que ser uno de los hombres importantes del centro del campo del Cádiz. Se barruntaba incluso como titular y no fue así, pero ya te digo, yo son cosas que a día de hoy no me preocupan tanto. Ya la liga empezó, ya no hay que pensar tanto en lo que vaya a ocurrir a medio o largo plazo. Hay que intentar ser efectivo y buscar el máximo rendimiento para el partido que tienes delante y bueno, ya habrá tiempo para que Ortuño vaya entrando en dinámica, corrigiendo y adaptándose a todo eso, a esta idea que pide Gaizka Garitano. Así que bueno, es normal que no todos los futbolistas lleguen en el mismo momento. Habrá que ver en la jornada 21 en qué momento de forma está cada uno. Claro, es que es eso. A ver, otro jugador que tiene unas características que son antagónicas, precisamente hilando con lo que tú has comentado, al juego normal de Gaizka, es Jussi Diarra. Jussi Diarra es un jugador que para Gaizka, yo estoy seguro que en un ideal de Gaizka sería un tercera altura del centro del campo. Es decir, a él, pues además lo comentó ayer, que le gusta a jugadores que arropen a los de arriba, que aporten músculo, como aporta Jussi y demás. Pero yo creo que a día de hoy prefiere sacrificar a alguien de la zona media del equipo a, en este caso, pues algún delantero o algún atacante, mejor dicho. Porque por ahí pues pululan Ontiveros, Suso, es decir, por arriba tiene más variantes que en la zona media. Y bueno, pues Jussi Diarra, por supuesto, ha ido no de menos a más, porque bueno, llegó a mitad de pretemporada y es lógico que necesite una adaptación. Pero bueno, yo creo que ayer firmó un gran partido y se entendió muy bien en este caso con Diakité, con Musa, y es un jugador que promete pues que tiene pinta al menos de ser un jugador ilusionante, que conoce bien la categoría y un fichaje de los que en teoría pues se deben exigir a un equipo como el Cádiz, que debe estar aspirando al menos a la zona medio noble de la tabla. Sí, a mí es un futbolista. Tú sabes que el año pasado yo estuve viendo el partido entre el Club Deportivo Tenerife y el Cádiz, sí. allí en Tenerife, y a mí fue un futbolista que me sorprendió al verlo allí en vivo. Además estaba haciendo, bueno, era el Tenerife de Cervera, que mejoró un poco, pero que no pudo evitar el descenso, y estuvo haciendo además que había sido un poco futbolista más defenestrado durante el año, y Bodiger estaba haciendo esa función un poquito más de futbolista posicional, y Diarra tenía esa posibilidad de improvisar, de asociarse, de intentar hacer un poco de enlace con la delantera. Pero sí que es verdad que me pareció un futbolista muy completo, que el hecho de que vaya al ataque pues no quita que luego sea un hombre que sepa cubrir el campo y que tenga un cierto desarrollo defensivo y posicional. Es verdad que contar detrás con Musa Diakité es una garantía. Es un futbolista que crece exponencialmente, que cada día pues se ve que va creciendo como futbolista y entendiendo qué es lo que quiere el equipo de él en cada momento. Y bueno, pues para mí interesante. Le vimos algunos gestos técnicos, sobre todo en la segunda parte, de futbolista de mucha calidad. Y bueno, a mí es la clase de futbolista que me gusta, sobre todo porque, como te digo, al tener tu creación de fútbol por los costados, tampoco necesitas un futbolista que tenga que tener un desplazamiento de 20, 30 metros, no necesitas un manijero más al uso. Puedes tener esta clase de futbolistas que se complementan más con el resto y que incluso también pueden brillar. A mí es un fichaje que, ya te digo, como lo vi el año pasado, me gustó bastante, que por cierto lo comentamos el otro día en el grupo, se me parece mucho físicamente a Maxi Jazz, el cantante de Fightless, que en paz descanse. Y bueno, la verdad que hizo una muy buena dupla con Musa Diakité,
del que estaba yo recordando el partido que hizo en la primera jornada la temporada pasada con el señor Paco López. Bueno, Abraham nos manda un abrazo desde Panamá, te lo leo textualmente, dice: buenas tardes familia, un abrazo enorme a todo el personal, estoy con mi madre que les envía muchos cariños, en especial a Alberto. Sí, señor. Así que un gran cariño y un abrazo grande desde Panamá, y nosotros te lo devolvemos. Al bueno de Abraham. A ver, os voy leyendo. El Albacete le va ganando 3-4 a la Almería, picha. En Almería, por lo visto, está siendo un partido totalmente loco y está bastante guapo, bastante anárquico el partido. El Albacete es un equipo que, bueno, con la llegada de Vallejo y con la llegada de Antonio Puertas, pues se ha reforzado. Se ha reforzado bien. Además tiene a José Carlos Lazo, que es un muy buen jugador, tiene un nombre muy bonito. Tiene en punta a Betancor y parece que pueden hacer las cosas bien. A ver, veremos. Desde luego, es la primera jornada de liga y queda todavía una barbaridad, como es lógico, e iremos viendo pues cómo va avanzando la cosa. A ver, esto hemos estado hablando más de lo positivo y demás. Por cerrar también las cosas positivas, bueno, podemos hablar de todo lo que veas, pero uno que parece que cada partido que juega va teniendo más confianza y va haciendo las cosas mejor, y que es un jugador que además ayer el propio Gaisca lo destacó, y que tiene pinta que bueno, pues si le respetan las lesiones, si tiene la cabeza bien amueblada, como parece que la tiene, no estoy diciendo yo lo contrario, y si no se va, un jugador que tiene muy buena pinta cada día más es Musa Diakité. Es un jugador que creo que además ha llegado para cubrir una posición que el Cádiz pues tenía bastante desprovista, no la tenía bien cubierta, y que cada partido se le va notando la madurez, los minutos jugados, como es lógico, y ayer firmó de nuevo una muy buena actuación. Muy buena actuación, es un futbolista que da mucha seguridad, se le ve cada vez con más confianza. Es la clase de futbolistas a los que se le ve condiciones, ¿no? Pongo el ejemplo de Musa, el ejemplo de la Rosa, el ejemplo de Etayón, que marcó con el Villarreal y tenía que ser actualmente el delantero centro del Cádiz. No sé quién toma esa decisión, pero le tendrían que subir el sueldo. Pero cuando tú ves que el futbolista tiene cualidades, lo que tienes que hacer es darle minutos y corregirle para que él sea mejor. Es verdad que no se me olvida ese primer partido, él venía de jugar con su selección en las Olimpiadas, creo recordar, se le puso de doble pivote a Alex justo cuando le habían dicho que lo querían echar, luego le dieron la responsabilidad y luego encima se lo quitaron de en medio y estuvo 4 o 5 meses sin jugar. Hombre, hay que tener en cuenta que solamente jugó el último tramo de la temporada, que creció muchísimo, que se atreve a pegar la puerta, que puede ocupar el rol, que muchas veces yo con él siempre tengo la duda si puede ser un gran medio centro defensivo o estamos desaprovechando un medio con llegada, si hay otro medio centro que pueda hacer las veces de medio centro defensivo, y es un hombre que tenemos que ver hasta dónde puede llegar. Está claro que tú ves la proyección de Diakité y es lo que hemos dicho nosotros alguna vez, tiene claro perfil Premier League. Seguramente hay algún ojeador que esté por ahí y esté diciendo, oye, a este chaval que me va a salir muy barato, que me voy a gastar la calderilla en ficharlo, voy a ver si puedo proponer una oferta, ¿no? Pero bueno, esperemos que lo podamos seguir disfrutando, que disfrute él sobre el rectángulo de juego y que pueda ser un pilar, un bastión del Cádiz en esta temporada, porque está claro que futbolistas de músculo hace falta. Vimos escenas de bueno, cómo era capaz de recuperar el balón hasta 3 y 4 veces seguidas, que por encima del resto de los compañeros va de cabeza de forma excelente y que cada vez se da la vuelta mejor, elige pase mejor y es más efectivo en el juego, ¿no? Así que bueno, y yo creo que también, bueno, pues tiene esa sonrisa que nos contagia a todos y bueno, contentísimo de poder contar con Musa en el 11 inicial del Cádiz. Está claro, tío, un jugador que también que en las cosas que da igual, ¿no? Que no suman, pero a la vez sí suman para el cariño del pueblo.
es un tío que es simpático, que te cae bien, que transmite buen rollo, ¿sabes? Que como tú bien dices, pues te lo ves sonriente, te lo ves feliz en el campo, ¿sabes? Que hay muchos jugadores que te lo ves ahí con una cara de vinagre de loco, que parece que para ser futbolista y para ser bueno hay que tener cara de amargado, hay que estar encabronado y más jugando de medio centro defensivo. Y el tío no, el tío es feliz, va por el campo de forma alegre, cuando se equivoca pide perdón y se echa las manos a la cabeza, cuando no, pues sonríe y está guay, Sí, además un canterano, picha. sí, se ha formado aquí, para mí son, a ver, porque tú puedes ser más o menos simpático, más o menos sonriente, pero hay futbolistas a los que no, o sea, se deshumanizan con el lenguaje corporal y a Musa yo creo que se le entiende y eso hace que sea más cercano a la gente. Aparte él también, pues bueno, viene de un país que es muy distinto a cualquiera de lo que podemos tener en Europa. A mí me recuerda mucho a cuando estuve viviendo en Ghana y allí también se juega mucho al fútbol y veías a los chicos allí con la sonrisa jugando en campos de tierra y bueno, sí, es un hombre que parece que está feliz, agradecido a la vida y a la oportunidad, también a nivel cultural el cambio que ha tenido que experimentar este chico de adaptación de donde él viene a donde está, es interesante a lo que le ha podido suponer a nivel de crecimiento personal y bueno, pues ya te digo, encantado de verlo y de los que da gusto verlo en el rectángulo de juego, aparte que el rendimiento que está dando es cada vez mayor, ¿no? Está creciendo muchísimo y hay varios ejemplos de futbolistas que en un año han progresado pues de manera casi exponencial. Totalmente, uno de los que parece que ha crecido de forma exponencial y ayer también, o esperemos que haya crecido de forma exponencial y este año pues parece que tiene que ser el ahora o nunca, a pesar de que sea muy joven. Y ayer pues Gaizka habló de su importancia y que esta temporada pues lo considera un jugador muy importante, es De La Rosa. De La Rosa es un jugador que el año pasado, para mí personalmente, no derribó la puerta. Hay algunos que piensan que es que porque no le da más, otros que piensan que era demasiado joven y necesitaba una adaptación. Esta pretemporada creo que se ha visto un De La Rosa pues más maduro. Al final también, pues como hablábamos de Diarra, de Musa, pues es necesario con esa edad de jugadores tan jóvenes que tengan minutos, porque al final la experiencia, esto es como en cualquier trabajo, la experiencia te va aportando pues una serie de conocimientos y te va haciendo mejor profesional en la materia. Y bueno, no sé qué expectativas tienes tú de La Rosa, si confías en él, si crees que esta temporada pues puede aportar mucho, porque además realmente, a excepción... Vamos, Sí, si te acuerdas el año pasado... Sí. ¿Me escucha? Ahora. Sí, perdón, perdón. Que se ha entrecortado. No, es que se ha entrecortado, perdona. No, que te iba a decir que simplemente, no, que te doy paso. Que eso, que es el único jugador, si quitamos de la ecuación a Brian Ocampo, que es un alma libre, es el único extremo puro que tiene el equipo. Sí, eso parece. De hecho, bueno, pues Cala estaba diciendo que necesitaban a alguno para reforzar esa posición. A ver, tú recuerdas nuestras charlas el año pasado, yo pedía que le dieran minutos a De La Rosa, porque me parece que es un futbolista que condiciones tiene. Otro caso es que lo sepa explotar, pero para mí condiciones tiene, si no, no se hubiera fijado en él el Barça, si no se hubiera fijado en él la selección sub-21. Es verdad que hay futbolistas que crecen un poquito más rápido que otros, pero ya el año pasado se le vio pues que estaba teniendo un crecimiento a nivel de rendimiento en el rectángulo de juego, jugando un fútbol un poco más práctico, intentando elegir mejor, que yo creo que muchas veces son cosas que él tiene que pulir, pero bueno, el empezar jugando de titular en un equipo que puede tener la pelota, aprovechando esa carrera al espacio, esa buena velocidad que tiene, provocó la expulsión, yo creo que con un movimiento muy bueno y creo que le puede dar muchas cosas al Cádiz. Yo apuesto porque puede ser un futbolista importante y al igual que Cádiz me parece que son futbolistas que tienen muchas cualidades para hacer muchísimas cosas y me alegro de que esté teniendo minutos y de que haya sido capaz de casi completar el partido de ayer.
Perfecto, sí señor, de la Rosa. A ver, que os estoy leyendo y demás. Vamos con la parte negativa, ¿no? Del Cádiz a día de hoy. Como bien has dicho, se produjeron o se han producido unas bajas en los últimos 10 días bastante sensibles de dos jugadores que si se hubieran quedado, pues probablemente hubiesen sido titulares indiscutibles, como es Víctor Chus, un Víctor Chus que ya lo hablamos el año pasado, para mí el rendimiento fue mediocre, teniendo en cuenta las expectativas que se depositaron en él, que se le renovó como un jugador franquicia prácticamente y que era el jugador que estaba llamado a ser el líder de la defensa del Cádiz, y finalmente pues su temporada fue bastante para mí gris. Y otro Sí. como Chris Ramos, que bueno, pues jugador de Cádiz, un jugador que era de los que menos cobraba de la plantilla y demás, y que pues ha encontrado destino en uno de los equipos más grandes de Sudamérica y que deja un hueco importante en la plantilla. No sé cómo valoras tú ambas bajas. Pues mira, te soy claro por el caso de Víctor Chus. Me gusta su salida porque para mí es un futbolista que nunca ha Perdona que llegado a se ha aprovechar entrecortado, sus Alberto. cualidades o sus condiciones. Que se ha entrecortado y es que no hemos escuchado. Salida, ha dicho, salida. No sé si la valora bien, si la valoras mal, por eso, o sea, nos hemos quedado ahí. Ya creo que ya no lo voy a poder repetir igual. Pero te decía que a mí la salida de Víctor Chus más bien me ha agradado que otra cosa, porque yo creo que es un futbolista que no termina de dar todo lo que puede. Habrá múltiples motivos detrás, motivos de ambición, motivos mentales, motivos de preparación, motivos de priorización, porque él tenía que ser el líder de la defensa del Cádiz y al final sus mejores momentos vinieron porque Bojan Kovacevic le estaba cubriendo todo el trabajo un poquito más sucio y ya te digo, para mí fue un futbolista que en ocasiones rozó el notable, pero además tenía muchísima inconsistencia. Yo espero que ahora aproveche por su propio bien esta oportunidad que tiene en Elche y piense un poco en la oportunidad que tiene, que bueno, que es bastante grande y ya te digo, para mí una salida más bien positiva. Y luego lo de Chris Ramos, pues bueno, la pena de que se vaya un futbolista de la casa, sobre todo por todo lo que influía en el juego de Cádiz y del rival, tuviese la oportunidad, fue clave en la permanencia del Cádiz. Y luego también, José Carlos, que yo tenía muchísimas ganas de ver a Chris Ramos no teniendo que buscarse las papas él solo desde el principio, que es lo que le pasaba cuando jugaba en Racing Club de Ferrol, no, donde jugó anteriormente. En el Lugo. En el Lugo, perdón, era lo que le pasaba en el Lugo, que se tenía que ir por la banda o buscárselo él solo, o lo que le ha pasado en el Cádiz el año de primera y el de segunda. Yo tenía muchísimas ganas de ver hasta qué punto podía brillar Chris Ramos con un Suso, con un Ontiveros, con un Cádiz un poquito más ordenado y mejor, porque yo creo que se podía haber hartado a marcar goles. Pero bueno, ley de vida, son decisiones, 28 años, tienes que mirar por ti y por tu futuro. Y bueno, pues ya te digo, a mí a nivel sentimental pues no me ha gustado. A nivel futbolístico pues esperemos que no tengan muchísima incidencia, pero está claro que el Cádiz ha tenido en Chris Ramos, y esto es raro siendo un delantero centro, el futbolista más diferencial y más determinante y que influía más en el juego del equipo tanto el último año en primera como el año pasado en segunda.